Bienvenidos a esta nueva lectura semanal de las energías desde hoy 28 de diciembre hasta el próximo 3 de enero aproximadamente, si podemos. Bueno, antes que nada quiero explicarles el porqué de mi ausencia. Estuve con algunos temas, podrían decir que fueron más anímicos por el tema de mi salud y como que no tuve demasiada energía para... quizás para la energía en realidad para hacer lecturas, porque uno para hacer una lectura en la cual se involucra con la energía de otras personas. Disculpen, se me cortó el audio en ese momento y no pude volver a grabarlo, lo descubrí después que terminé de hacer el video, pero esta es la primera parte y lo que les comentaba era que uno tiene que estar muy bien en energía para conectar con la energía de otras personas. Y por eso es que decidí no hacer la lectura semanal en la semana pasada. Y bueno, comenzamos de nuevo en esta y luego vamos a hacer la lectura en forma interactiva nuevamente. Les muestro los mazos. Tenemos el tarot de Rider Waite tradicional. Tenemos el oráculo de los susurros de amor. Tenemos el oráculo del amor divino y las cartas, las dos últimas que vamos a leer del oráculo de la semilla estelar. Bueno, vamos mezclando las cartas del tarot, conectando con la energía más colectiva de las llamas gemelas en esta semana y vamos a ver qué consejos nos tienen nuestros guías. Vamos a sacar 8 cartitas de aquí. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el oráculo del amor divino. Nos saltó una cartita. Vamos a sacar 3 más. 1, 2 y 3. Vamos a leer el oráculo del susurro de amor o de los susurros de amor sin el libro, porque del libro vamos a leer 2 del oráculo de la semilla estelar. Vamos a sacar 3 de los susurros de amor. Y por último, el oráculo de la semilla estelar. Vamos a sacar 1 y 2. Muy bien, vamos a ubicar las cartitas. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a empezar dando vuelta las cartas del tarot para ver qué mensajes tenemos. Y ya en un momentito se las estaré mostrando. Bueno, vamos a mostrarles. Tenemos la reina de oro, tenemos el 9 de oro,
tenemos el 3 de copas, la rueda de la fortuna, tenemos el 3 de espadas, la sota de oros, el 8 de bastos y coronamos la lectura con el sol, que hace muchísimo que no nos sale el sol en estas lecturas. Muy bien, vamos a ver qué tenemos en el oráculo de los susurros de amor. Tenemos una carta que se llama Descansa y relájate, porque es esencial. El descanso y la relajación son esenciales. Luego dice, enciende la luz de tu corazón. Y la honestidad es esencial. Hay varias cosas esenciales para ver en esta semana con estas cartitas. Del oráculo del amor divino tenemos el rayo rosa, ya se los voy a leer, el rayo oro rubí, el rayo verde y una carta que nos habla del arcángel Miguel, que no había salido anteriormente. Entonces vamos a mostrarles también las cartas del oráculo de la semilla estelar, que tenemos la de perspectiva, que las voy a leer al final, y la de la llama azul. La llama azul, también tenemos Arcángel Miguel. Muy bien, entonces vamos a comenzar la lectura. Y bueno, con estas cartas tenemos la reina de oros, que es también una energía muy en el plano terrenal, que se está enfocando en su abundancia, en su trabajo interno para ser abundante. Tenemos cartas de oro, varias. Tenemos la carta del 9 de oro, que se está enfocando en... Yo siento que las personas que están viendo este video se están enfocando mucho en sí mismas, en disfrutar de esta realidad 3D, en lo que ellas puedan. Están enfocándose en mimarse a sí mismos, a sí mismas. Siento que es, por ejemplo, a nivel terrenal, dándose gustos y todo eso que hace que nos sintamos mejor en este plano de la 3D. Porque también nos sale el 3 de copas, que se trata de reunirse con amigos, de disfrutar. Esto te ayuda a transmutar tu energía para mejor. Esto resulta en un cambio importante que sucede cuando tú puedes enfocarte en ti, en mimarte, en disfrutar de tus cosas, de tus amistades. Por ejemplo, ahora, bueno, esto tenemos unos brindis porque estamos en época de fiestas navideñas y de fin de año. Así que es muy acertada esta carta que se presenta aquí. El disfrute con la familia, con los seres queridos, con las amistades, algunos compartiéndolo con su llama gemela, por supuesto, los que ya están en unión, y hay que disfrutar muchísimo. Esta carta nos habla del disfrute. Si estás realmente más cerca de tu llama gemela, disfrútalo y agradécelo muchísimo, porque mientras más agradecemos y apreciamos, más tenemos de las cosas buenas de la vida y nos vamos alejando de lo negativo. De esto se trata también la carta de la rueda de la fortuna, que el cambio significa que pasamos de este dolor o de esta sensación de derrota y de dolor, de estas decepciones del pasado, pasamos a través de la apreciación de lo que hemos logrado, que tenemos aquí la carta de la apreciación con esta sota de oros. Pasamos velozmente, así como nos dice esta carta de 8 de bastos, en toda velocidad, así con esta rapidez que tienen estos bastos, pasamos a el disfrute total, que es la carta del sol, que es la felicidad máxima, que es realmente el cosechar frutos. Esta carta también nos habla de cosechar frutos de ese trabajo que estuvimos haciendo en nosotros mismos, y que el disfrute no quiere decir, en muchos casos, cuando no están con su llama gemela, que el disfrute no quiere decir que no estén pensando en su llama gemela. A la llama gemela la tienen en su corazón, pero mientras ustedes más van creciendo en felicidad, en sentirse mejor, en elevar su estado de ánimo, en elevar su vibración,
más se produce el cambio de todo lo negativo a todo lo positivo, que es el logro mayor, que es una unión, que es estar bien, que es sentirse feliz, porque esta es una carta de felicidad y que viene a toda velocidad cuando realmente apreciamos lo que tenemos. Si nuestra llama gemela está con nosotros, agradecer, agradecer, agradecer 1000 veces, y si no lo está, estamos agradeciendo las cosas que logramos en nuestra vida, nuestro progreso espiritual, agradecemos el tener personas con quienes compartir, agradecemos el avance espiritual, todo eso es muy importante para poder transmutar la energía. Y aquí están las claves como para lograr en alta velocidad un gran cambio que nos trae el sol saliendo en nuestra realidad. El cambio de línea de tiempo inferiores a una superior. Esto representa una línea de tiempo superior y esto es una línea inferior. Entonces lo que nos dicen las cartas esta semana es que está en nuestras manos el poder transmutar esta energía negativa de la pena, del dolor, de la queja, en esta que es la de la felicidad y el optimismo por sobre todas las cosas. Esto nos dice el tarot y está muy bueno lo que nos está diciendo el tarot. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas del oráculo del amor divino, y primero les voy a ir leyendo estas tres, que son 3 rayos, y se las voy a ir leyendo. Tenemos el rayo verde y nos dice: la luz del rayo verde y el arcángel Rafael revelan la energía cristalina que tu esencia contiene. Tienes el poder de regenerar cada uno de tus átomos, de tus células, de tus órganos y de todos tus cuerpos energéticos. Recupera la bendición de la autosanación para renovar en salud lo que hoy te afecta y está causando enfermedad, retomando tu origen perfecto. Tu divino masculino impulsa el renacer en luz con la guía del arcángel Rafael y el destello verde de tu ángel guardián. Actívalo hoy. Y esta es una carta que también siento a modo de mensaje personal, que es para que no olvidemos que somos capaces de sanar y regenerar nuestros órganos. A veces lo olvidamos, pero bueno, ese es un tema en particular que en algún momento lo voy a hablar más en particular sobre mi caso y las cosas que me suceden a mí a nivel salud y cosas que puedo atribuir a este proceso espiritual. Pero bueno, esto es lo de el arcángel Rafael y el rayo verde, que nos impulsan a sanar, y no solo en lo físico sino en lo espiritual, y esto también nos ayuda a avanzar en nuestro proceso de llamas gemelas. Ahora tenemos el rayo oro rubí. La luz del rayo oro rubí y el arcángel Uriel expresan la abundancia divina que tu magna presencia anida. Tienes el estímulo y la fuerza del espíritu de la vida que te envuelve y abraza. Impulsa la capacidad necesaria para atraer las riquezas de las que crees que careces, ya sean materiales o espirituales. Tu divino masculino activa el fuego sagrado con la ayuda de arcángel Uriel y el destello naranja de tu ángel guardián. Actívalo hoy. El rayo oro rubí es el de la abundancia. Muchas personas quizás en este momento están luchando con temas financieros y deberían enfocarse en ese rayo oro rubí que nos habla de la capacidad que tenemos de generar abundancia, en confiar en el universo, que el universo nos va a dar lo que necesitemos y nunca vamos a quedar desamparados. Y tenemos la capacidad necesaria para atraer las riquezas que merecemos. Así que confíen, esto es un mensaje extra para el área del dinero o de la abundancia, y de la abundancia también espiritual. Eso también nos dice en la misma carta, que nos habla de riquezas espirituales también. Y vamos al rayo rosa, que nos dice: la luz del rayo rosa y la arcangelina Caridad manifiestan la compasión que en ti encierras y contienes. La percepción se construye sobre experiencias que forman tu creencia, y el padecimiento ajeno te impulsa a querer aliviar su dolor. Percíbelo con los ojos del amor profundo del Creador Supremo, respetando su proceso y sus tiempos, para desarrollar sentimientos cada vez más genuinos.
tu divino femenino palpita el equilibrio emocional con la guía de la arcangelina Caridad y el destello rosa de tu ángel guardián. Actívalo hoy. La arcangelina Caridad es el complemento divino del arcángel Chamuel del rayo rosa, del amor incondicional, y que también involucra al chakra del corazón. Y esto nos habla de que somos muy empáticos y que sí debemos serlo, pero a la vez respetar que quizás esos procesos que no son nuestros están pactados por las personas que los viven para su evolución. Y eso no quiere decir que dejemos de ser empáticos, que estemos también, mientras nosotros estamos ocupándonos de nuestro proceso, volcarnos al amor incondicional. Y dice que percibas con los ojos del amor del Creador Supremo, respetar procesos y tiempos. Incluso puede ser de respetar procesos y tiempos de tu llama gemela si aún no está listo para unirse a ti. De eso nos habla esta carta, del amor incondicional. Que respetes los tiempos de tu llama gemela, puede ser tu divino femenino o tu divino masculino, a través de la fuerza del amor incondicional. Vamos a ver entonces las cartas del oráculo de los susurros de amor. Y tenemos la carta de que la honestidad es esencial. Y dice, habla con amor y verdad. Si es que necesitas hacerlo, mira la imagen. Tenemos una femenina y un masculino que quizás, bueno, aquí está como enmascarado. Quizás esto puede tener que ver con que tu llama gemela a veces tiene una máscara para no demostrar sus sentimientos o para no ser lastimado o lastimada. Y en realidad guarda unos sentimientos muy profundos y bonitos por ti, porque acá tiene un regalo para esta femenina. Entonces quizás esto quiera decir que tu divino masculino o tu llama gemela, no importa que sea masculino o femenino, acá porque nos sale una imagen de un masculino, pueda quizás quitarse esa máscara y demostrar un poco más su amor hacia ti, y que saque ese halo de misterio y se muestre con amor y verdad, y te hable con amor y verdad. Esto es muy lindo. Vamos a ver la otra carta que nos dice, enciende la luz de tu corazón. Reflexiona en algún momento en el que hayas experimentado el amor. ¿Qué nos dice esta carta? ¿Qué quiere decir? Que enciendas la luz de tu corazón que quizás apagaste por miedo, o que puede ser en tu llama gemela que reencienda la luz de su corazón. Y justo está combinada con esta otra carta, de la de quitarse la máscara y mostrarse tal cual es, que enciende la luz de su corazón para reflexionar en el momento en que experimentó el amor, y tú eres esa puerta a volverlo a experimentar, o si lo están experimentando ahora en unión. Vamos a la tercera carta que nos dice, el descanso y la relajación son esenciales. Y miren qué lindo, porque nos habla de pasar un momento en la naturaleza. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de la naturaleza y dice, todos tenemos una necesidad fundamental de tomarnos un tiempo o de interrumpir las actividades. Puede ser tomarte unas vacaciones, puede ser dedicarte tiempo a ti, a pasar en la naturaleza, quizás con tu llama gemela si lo estás, o si no, de mimarte a ti mismo, mimarte a ti misma, de relajación y de descanso, que quizás necesites un poquito de tiempo para ti, para relajarte y para descansar. Y en estas fechas es muy significativo esto, porque en muchas ocasiones aprovechamos estas épocas para descansar y relajarnos. Así que es un lindo mensaje. Entonces tenemos las dos cartas finales, que son del oráculo de la semilla estelar, y tenemos la carta de perspectiva y la carta de la llama azul. Y vamos a buscarla. Perspectiva, y se las voy a leer. ¿Qué nos dice la perspectiva? Dice, nada de esto tiene importancia, toma distancia, puntos en común. Da un paso atrás y observa tu vida desde una perspectiva más amplia.
Aléjate de la visión simple o la visión miope y de la actitud reactiva de la mente, según la cual tú estás contra ellos. Altera tu punto de vista y examina las cosas desde mucho más lejos. No somos más que una mota de polvo en el universo y sin embargo creemos que todo gira a nuestro alrededor. Vemos el planeta como si fuera de nuestra propiedad. Saqueamos la Tierra y de esta forma nosotros mismos nos preparamos para nuestra extinción final. Construimos vallas y muros y creamos fronteras invisibles. A la Madre Tierra no le hace falta que sobrevivamos, pero nosotros sí la necesitamos a ella. Es hora de despertar. Necesitamos urgentemente una nueva perspectiva. Nos perdemos de tal modo en nuestra experiencia personal que no nos damos cuenta de que la mayoría de las cosas que nos mantienen despiertos y alterados de noche son en realidad distracciones. Perdemos nuestro precioso tiempo y recursos luchando los unos contra los otros cuando deberíamos unirnos para cicatrizar aquello que nos ha cercenado al ser. Este momento no es más que un suspiro a lo largo de tu vida. Esta vida es solo un instante fugaz en el tapiz de la experiencia de tu alma. La experiencia de tu alma es solo un fogonazo en el universo conocido, y el universo conocido no es más que un grano de arena dentro del universo desconocido. Tómate un momento para verlo todo desde una perspectiva más amplia, para encontrar puntos de acuerdo y una mayor compasión en tu corazón. Tómate un instante para obtener una perspectiva más amplia de la humanidad en este fugaz segundo de la existencia de tu alma en medio de la vida de todo lo que es, de lo que fue y lo que siempre será. Pregunta al alma de la semilla estelar: ¿cómo eres llamado a cambiar de perspectiva? Y esto nos invita a cambiar la forma en que vemos las cosas. Y justamente tiene mucho que ver con lo que nos dijeron las cartas del tarot. ¿En qué forma aprecias lo que has vivido a través de tu conexión de llamas gemelas? ¿Lo ves desde una perspectiva positiva o lo ves desde una perspectiva negativa? Porque eso realmente te condiciona con lo que va a venir a través de este cambio, porque este cambio puede ser, la rueda de la fortuna es un cambio que puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, en este caso, el cambio sería para bien, pero para eso tienes que cambiar de perspectiva de cómo ves las cosas y soltar la queja. Eso que nosotros los humanos tenemos, que es tanto quejarnos y hablar de nuestros problemas y hablar y hablar y hablar, y la palabra crea. O sea que tenemos que hacer un cambio en eso, y me incluyo, por supuesto, en todos los aspectos de la vida, y esto es importante en todo. Así que bueno, esta es la carta de la perspectiva. Y ahora tenemos la carta de la llama azul. Miren qué lindo. Y luego, hablando de la llama azul, me faltó leerles la carta del Arcángel Miguel, que ya se las voy a leer, que es para que ustedes lo invoquen. Vamos a leer primero la carta del Arcángel Miguel. Y nos dice: Arcángel Miguel, rayo azul, día domingo. Chakra de la garganta, cristal ágata azul. Misión: abrazar el poder creador en ti. Bendición, decisión, talento o guiar. Entonces la energía del Arcángel Miguel está muy presente en esta semana con nosotros. Y el domingo justamente es el día donde cambia el año. Y estas virtudes nos ayudan a comenzar un año mucho más bonito para nosotros y mucho mejor. Así que vamos a buscar la llama azul. Y acá la tenemos, la carta de la llama azul, que nos dice la llama azul. Dice: despertar espontáneo, activación, momento de integración. Esta es la carta del despertar y la renovación energética. Quizás estés atravesando un periodo de despertar espontáneo, recibiendo visiones y teniendo experiencias fuera de lo común. En Occidente se sabe poco de estos procesos del despertar espontáneo, y recorrerlo solo puede resultar aterrador. En cualquier otro lugar se ve como una experiencia favorable, en la que el sujeto es tratado con tiernos cuidados. Se cree que los seres azules son seres activadores con un gran potencial para la curación y la renovación de nuestras estructuras celulares. Aparecen en los momentos del despertar crítico para activar ese despertar físico del Kundalini y la curación celular profunda del ADN.
Muchas personas consideran glamoroso y seductor este proceso del despertar, cuando en realidad es mucho más complicado y difícil de lo que la mayoría de nosotros piensa. Primero debemos soltar todo aquello que creemos que sabemos con certeza y nuestra forma de darle un sentido al mundo. No es fácil. El proceso del despertar, aun cuando sea espontáneo, conlleva bastante tiempo de integración, ya que despertar sin reintegrar puede llevarnos a sentirnos desenraizados. Si estás en medio de un despertar y se trata de un proceso que no acaba nunca, considera estos momentos como algo profundamente sagrado y tómate tu tiempo y tu espacio para enraizarte e integrar los cambios radicales que estás atravesando. Activación de la semilla estelar. Y repite esta frase: me permito rendirme al proceso del despertar que tengo ante mí. Me tomo las cosas con calma e integro mi experiencia poco a poco cada día. Si sientes, por ejemplo, como dice esta carta, que empezaste tu proceso de despertar y parece que nunca se termina, realmente tienes que ir asimilando de a poco esos cambios en tu ADN espiritual y físico, porque eso está sucediendo y también está pasando con tu llama gemela. Esta carta también me puede destacar que tu llama gemela está pasando por un proceso importante de despertar, donde está descubriendo también su conexión contigo a través de sincronías, de visiones, de cosas muy fuertes que le están pasando a nivel espiritual con respecto a ti. El despertar espiritual en todos sus aspectos, en el cual incluye también esta conexión de llamas gemelas. Así que bueno, esto es lo que tengo para ustedes en este final de año. Entonces yo espero que les haya gustado. Para la próxima creo que va a ser una interactiva. Ustedes me dirán, hay muchas personas que me dijeron que les gustó mucho el interactivo. Así que bueno, vamos a ver cómo continuamos. Y entonces les voy a desear de todo corazón un muy feliz comienzo de 2024 con todo el amor y muchísimas bendiciones para ustedes y sus seres queridos, para ustedes y sus llamas gemelas en este nuevo año que nos espera, en el cual vamos a tener cosas muy lindas en el horizonte. Y así lo decretamos. Bueno, nos vamos a ver en un próximo video.